Recording stopped. Recording in progress. Bueno, pues resulta que el tema del lunes suscitó por ahí algunas polémicas en chats individuales y se puso interesante la cosa, muy interesante. Diciendo a alguno de ustedes, en estos momentos se me escapa su nombre, pero él lo podrá decir, que lo que había yo sostenido como tesis para Fernando, cuando él habló de ese enunciado que dice, dame la gracia de sentirme verdaderamente feliz en el anonimato. Y de ahí se desprendieron las polémicas. Entonces, lo que quiero decir para empezar y desde luego prolongar la polémica y profundizar en ella es lo siguiente. Tengo que regresar a una famosísima frase de uno de nuestros principales santos, que es justamente Santo Tomás de Aquino, secundado por San Buenaventura, San Agustín, básicamente ellos tres, que insisten mucho a lo largo de sus escritos y de sus exhortaciones apostólicas o a través de sus cartas a sus comunidades monacales o en general al público en general. Insisten mucho en un error que después cometerían gravemente los protestantes a partir de Martín Lutero, el cual dice que basta la sola fe para ser salvo, porque somos incapaces de hacer nada bueno. Y esa tesis obviamente causó estragos en Europa y mucha gente dijo, pues si no puedo hacer nada bueno y tengo mucha fe, pues ya me salvé. Y sobre esta base el protestantismo se extendió por toda Europa y por todo el mundo como un incendio contra el verdadero catolicismo. Porque el verdadero catolicismo considera todo lo contrario, que no es la fe la que salva, sino los actos, las acciones benevolentes a favor del prójimo. ¿Qué implica todo esto y qué relación tiene con nuestro tema, ese que abrió debate? Pues tiene implicaciones extremadamente importantes, de las cuales pues vamos a ver algunas. Entonces, el gran principio sobre el cual me voy a apoyar en esta sesión es el siguiente. Son dos principios fundamentales. La gracia supone la naturaleza. ¿Esto qué quiere decir? Que para que la gracia actúe en un ser humano, forzosamente se necesita una naturaleza capaz de realizar el acto libre. Si la persona no es capaz de realizar el acto libre, y esto es sumamente grave, y dependiendo de a qué edad y por qué motivos la persona perdió el libre albedrío, claro, si es un niño, pues será juzgado por Dios como inocente, incluso en el caso de que no hubiera bautismo. Pero si es un adulto que perdió el libre albedrío por su culpa, evidentemente será juzgado como culpable. Entonces, la gracia supone la naturaleza. Y segundo enunciado, la gracia perfecciona a la naturaleza, pero no le da a la naturaleza nada nuevo, nada que no tenga por ley natural, simplemente la hace mejor. Por eso usamos la palabra la perfecciona, la hace de mayor calidad, de mayor altura, de mayor profundidad.
Todo esto viene a cuento porque me manifesté como absolutamente en desacuerdo con ese enunciado de la letanía de la humildad, en el cual el padre Larrañaga escribe: dame la gracia de sentirme verdaderamente feliz en el anonimato. Vamos a utilizar para esta exposición y posterior debate lo que se llama la reducción al absurdo. La reducción al absurdo la voy a utilizar para hacer ver los errores que seguramente de muy buena fe cometió el padre Larrañaga, pero ¿por qué motivo? Por no ser un literato, en primer lugar, por no ponderar el uso de ciertas palabras, que ahorita vamos a aclarar, y sobre todo por carecer de una formación psicológica realista. Me tomé un buen número de horas, alrededor de 6 a 8 horas, en bajar de la red el libro en donde él hace esta referencia. De hecho, ya lo compartí, ya está en el grupo de varios. Los que no lo tengan, por favor, solicítenlo. Y, por ejemplo, esto que voy a decir a continuación, pues es una reducción al absurdo. Ahí les va. Veamos, un momento. Vamos a imaginar lo siguiente. Oh Jesús manso y humilde de corazón, óyeme, líbrame Señor líbrame Señor del deseo de ser estimado. ¿Cuál sería la reducción al absurdo? Bueno, pues que una persona no es estimada, no puede ganar un salario justo, porque no es tenido en buena estima. Luego es absolutamente legítimo que el obrero de cualquier país, lengua, raza, religión o cultura aspire, basándose en la ley natural, inventada por Dios, a ser estimado en lo que vale, en lo que es, en lo que sabe, en lo que puede, en lo que conoce. Porque si no es estimado en todos esos aspectos, pues entonces simplemente incluso no podría llevar el pan a su familia, por carecer de uno de los elementos indispensables de la supervivencia, que es la autoestima de los demás para nosotros. Piensen en esos momentos, reduciendo todavía más al absurdo esta falsísima expresión de la letanía a la humildad. Piensen en las pérdidas que sufrirían en el plano afectivo, en el plano profesional, en el plano familiar, en el plano social y en el plano incluso económico, si la gente en general no los tuviese en una justa estima. Luego entonces, algo a lo cual no podemos renunciar de ninguna manera y bajo ningún pretexto, a ser estimados. Tenemos derecho a ser estimados. Y no solo, como lo vamos a ver en un rato más, tenemos derecho a la autoestima. Porque la pérdida de la autoestima, y esto lo comprueban los psiquiatras de todo el planeta, de cualquier lengua, raza, religión o cultura, que la falta de autoestima es lo que produce lo que se llama en psiquiatría la enfermedad del siglo XX. Es más, algunos se atreven a llamarla la enfermedad del tercer milenio. ¿Por qué? Porque empezó con el milenio, o se agudizó con el milenio, y acusan que es la depresión originaria en la falta de una sana, correcta y ordenada autoestima.
u ordenado, sano y correcto amor por uno mismo. Así que yo definitivamente estoy en un desacuerdo profesional, filosófico, teológico incluso, y desde luego psicológico, con la expresión de renunciar a ser estimado. Es un derecho natural. Y como es derecho natural, es una presuposición para que la gracia actúe. Y nos pueda llevar, por ejemplo, al plano en el cual, cuando seamos humillados y desestimados y hechos a un lado y descalificados e injustamente tratados, podamos elevar eso al orden sobrenatural y ofrecerlo como un sacrificio, lo cual puede producir una alegría interior, pero eso no anula la necesidad natural de la estima de los demás. Porque ¿quién podría resistir la desestima continua, permanente, de la mayoría de las personas que conoce sin perecer, sin enfermarse, sin dejar de trabajar? ¿Quién podría resistirla? Definitivamente ningún ser humano. Después encontramos otra cosa que también voy a reducir al absurdo. Líbrame, Señor, del deseo de ser amado. Bueno, pues entonces voy a mandar quemar toda mi edición completa de mi libro Solo quien se siente amado puede ser educado. Literalmente, si alguien no se siente educado antes de los 18 o de los 25 años, o antes ya más rudamente de los 12, y de manera trágica antes de los 6, si alguien no se siente amado, literalmente, no puede ser educado. Es imposible. La gracia supone la naturaleza. En la naturaleza del ser humano está el hambre básica, apenas descubierta en el año 1960 como tal, con ese nombre, hambre básica de caricias. Vamos a seguir llevando esta segunda idea absurda al colmo, a la reducción al absurdo. Quiero aquí recordarles a todos, por favor, grábenlo muy bien, ¿qué es aquello? ¿Qué factor permite a un ser vivo conservarse vivo? Lo dice la biología, lo dice la bioquímica, lo demuestra la psicología, lo demuestran las ciencias sociales, pero sobre todo lo demuestra esa ciencia positiva, que es casi una ciencia exacta, que es la biología humana y la biología de cualquier animal o de cualquier ser vivo. ¿Qué es aquello que permite a un ser vivo seguir siendo ser vivo? El estímulo. Sin estímulos, las bacterias se mueren. Los virus no, porque no son materia orgánica, no son seres vivos. Los virus son sustancias tóxicas, pero no son, como las bacterias, sujetos de entidad con vida. Desde una bacteria hasta un hipopótamo, si carece de estímulos, pasando por el ser humano, la muerte le espera. Porque es el estímulo, y en el caso del ser humano, el estímulo amoroso incondicional positivo, el que habrá de mantenerlo vivo. Y recordemos algo esencial. ¿A qué más le temen los presidiarios más letales? ¿Los presidiarios más temibles? ¿A qué le temen más?
a una golpiza de sus compañeros de cárcel o al apando, al absoluto aislamiento. Ruegan de rodillas y llorando no ser encerrados en el apando. ¿Por qué? Porque es la privación absoluta de caricias, de tiempo y de reconocimiento. ¿Y qué fue lo que los jefes de la NASA comprendieron, asumieron y aprendieron cuando los primeros astronautas que tripularon cápsulas espaciales regresaron a la Tierra en calidad de esquizofrénicos? ¿Qué aprendieron? Que los habían privado del contacto humano. Hasta por 400 días, allá arriba, en el espacio sideral, en absoluta soledad. Y entonces comprendieron que las siguientes navegaciones tendrían que ser, sí, tripuladas, pero en contacto con la familia terrícola, a través de los medios masivos de intercomunicación satelital que se tuvieron que inventar para que los astronautas no se murieran, o no se volvieran locos, y no se esquizofrenizaran. Y podríamos contar infinidad de experimentos que se han hecho en China, en Japón, en Rusia no se diga, desde Pavlov, en Estados Unidos, en sus principales universidades, incluyendo en México y desde luego incluyendo a su servidor, que con sus 62 años de experiencia, si algo he aprendido, es que es la caricia incondicional positiva la que mantiene vivo al ser vivo. Sin ella perecemos, sin ella nos deprimimos, sin ella nos enfermamos, sin ella el sistema inmunológico se debilita, sin ella sería imposible formar vínculos a largo plazo como el matrimonio. Entonces es absurdo pedirle a Dios que me libre del deseo de ser amado, cuando es una hambre básica, creada por el mismo Dios. Y claro, habría que reconocer que agudizada por la caída en el pecado original. Y agudizada a un extremo que es imposible prescindir de ella. A ver, vamos a llevar al absurdo la siguiente frase. Líbrame, Señor, del deseo de ser respetado. Bueno, pues no deseen el respeto de sus hijos. No lo pidan, no lo exijan, no los regañen, no les llamen la atención, no les fijen límites cuando les falten al respeto. Qué terrible puede ser una palabra mal colocada en una frase contundente. Líbrame, Señor, del deseo de ser respetado. Solo se puede entender de ese modo. No podemos renunciar al respeto de los subordinados, de los colaboradores e incluso del cónyuge. Un pequeño ejemplo de lo que es el respeto entre cónyuges. Mi esposa tiene, desde que la conozco, un hermoso mueble grande, muy vigoroso, muy bonito, que es un secretario, un secreter, como les llaman, de esos que se abren con una puerta deslizante. ¿Saben cuántas veces he entrado a su secreter sin su permiso? Ni una sola vez. ¿Y saben cuántas veces mi esposa ha entrado a mi computadora sin mi permiso? Ni una sola vez. Y yo tengo la llave de su secreter como emergencia. Y ella tiene las claves de mi computadora como emergencia. Pero nunca hay intrusión. ¿Por qué? Porque hay respeto. ¿Cómo voy yo a pedirle a Dios que me libre del deseo de ser respetado por mi esposa o por mis hijos?
o por mis hermanos, o por mis colaboradores, o peor aún, por mis jefes. ¿O qué? ¿Ustedes se quedarían calladitos ante un abuso empresarial sistemático, por ejemplo, como se da muchísimo en México y en otras partes? No creo que nadie dijera, ah, sí, prefiero no ser respetado. Pues, ¿cómo? Entonces, por favor, no escribas eso, mi querido padre Nacho. No escribas así. Mételo en un contexto en el cual pueda ser entendido lo que quisiste decir. Y ese contexto tendría que ser el siguiente. Líbrame, Señor, del deseo de ser alabado más allá de mis méritos de mis méritos auténticos, de ser alabado más allá de mi necesidad vital, de ser alabado de manera hipócrita, de ser alabado de manera injusta, de ser alabado que les quite la alabanza a otros. Eso es lo correcto. Pero no la frase pelona. Porque entonces, sacada de contexto, es demoledora. Y la siguiente. Líbrame, Señor, del deseo de ser preferido a los otros. Ya quiero ver yo cuál futbolista prefiere quedarse sentado en la banca y no salir a jugar. A menos que sea un futbolista collón, miedoso o demasiado novato que no desee todavía ser alineado, pero es absolutamente legítimo que un futbolista o un basquetbolista o un jugador de cualquier deporte en equipo desee ser preferido para estar en la alineación. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene eso de antiespiritual o de anticristiano? ¿Qué tiene eso de soberbia? Si además yo sé que sé jugar, si yo sé que sé hablar, si yo sé que sé escribir, ¿por qué no he de desear ser preferido con justicia, con equidad, con objetividad? Para subir de puesto, para ganar mejor, para tener una vida más digna, para obtener un salario más justo, para tener más para invertir en mi salud, o en la de mis hijos, o en la de mi esposa, o en la de mis seres queridos. ¿Qué error tan grave? Esta frase sacada del contexto que acabo de ejemplificar. Por ejemplo, la que sigue, de veras me tardé como media hora riéndome. La siguiente frase dice, líbreme, Señor, del deseo de ser consultado. Bueno, pues cierro mi changarro y me voy. Chao, adiós. No quiero que me consulten más. Bueno, está de risa loca. Claro que deseamos ser consultados y es legítimo. Resulta que a veces las mamás le consultan a su hijita de 7 años. ¿Qué te pareció la sopa? ¿Cómo te supo? ¿Qué están fomentando la vanidad o la soberbia? Para nada. Yo no puedo vivir sin el deseo y el logro de ser consultado. No podría vivir como tantos médicos, como tantos abogados, como tantos profesionales que son consultados legítimamente y que procuran de modo legítimo y honesto darse a conocer para ser consultados. ¿O qué va a chocar esto con la espiritualidad cristiana? El tener una página web espléndida que le dé la vuelta al mundo y que me abra las puertas de, tal vez, como suele suceder, cientos de miles de clientes o de consultantes, que no es mi caso, por supuesto.
¿Por qué? Porque soy un consultor muy incómodo para las mayorías. ¿Dónde estaría mi error? ¿Dónde estaría mi pecado? En el deseo de ser consultado para hacerme rico, para hacerme famoso, para hacerme poderoso. Pero no para prestar un servicio, por Dios. Entonces, ¿cómo metería yo esto en una frase contextualizada? Señor, líbrame del deseo de ser consultado sobre cosas que no conozco con tal de lograr fama, o dinero, o placeres, o poder. Así tendría que ser mi petición. Pero así la frase pelona del deseo de ser consultado, líbrame Señor, resulta rampantemente absurda. La siguiente: líbrame del Señor del temor de ser humillado. ¿Quién no le tiene miedo a la humillación? ¿Quién es naturalmente impávido a la humillación? Yo diría, líbrame Señor del temor de ser humillado al grado que me paralice y deje de hacer el bien. Sí, así lo diría yo, metiéndolo en contexto. La siguiente: líbrame Señor del temor de ser rechazado. No, pues el temor de ser rechazado es un temor natural. A ver, al empezar esta letanía del temor, lo que está haciendo aquí el escritor, buenísimo, respetabilísimo en otros segmentos de sus libros, pero no en aspectos psicológicos, porque los ignora, está evadiendo, está olvidando una de las emociones básicas del ser humano, y que es el temor. El Señor no nos pide que no tengamos temor. El Señor nos pide que no nos paralicemos con el temor, con el miedo, sino que a pesar del miedo que sintamos al rechazo, a la humillación, al desprecio, de todas formas cumplamos con nuestro deber. Así lo hubiera redactado yo, con el contexto psicológico. Señor, líbrame del temor de ser despreciado, rechazado y humillado, al grado de que me pueda paralizar y dejar de servirte. ¿Por qué? Porque con todo y mi miedo, con todo y mi temor, que es natural, o sea, es como si yo le pidiera a Dios, Señor, líbrame de las lágrimas, líbrame de la alegría, líbrame del miedo, líbrame de la ira, líbrame de... Las emociones son humanas, son naturaleza humana, y la gracia supone la naturaleza. No se trata entonces de prescindir de las emociones, que son parte intrínseca de nuestra naturaleza caída. Se trata de manejarlas en el orden de la caridad. Por eso están dentro de nuestro tema. ¿Y cómo se manejan las emociones dentro del orden de la caridad? La primera regla: que ninguna emoción negativa te paralice para hacer el bien. Que ninguna emoción negativa te paralice para confesar la verdad, para combatir al mal, incluso con el riesgo de perder tu vida. Claro. Y ahí entra la caridad vivida en el plano de la santidad, que es la virtud vivida en el plano heroico. Yo estoy sumamente enojado, furioso, iracundo. Vamos, estoy que echo espuma por la boca aunque no se me vea, con todos los gobernadores que definitivamente
después de haber dicho no pasará el libro de texto, dijeron que siempre sí. Teníamos 9 en contra, quedan 3. Quedan 3. Enrique Alfaro, el de Jalisco, se rajó. Es el que tengo fresquecito, por eso no se me olvida su nombre. ¿Qué quiere decir? Que fue paralizado por el miedo a ser despreciado, rechazado y humillado por el peje. Entonces, por esa razón, estas oraciones, estos enunciados gramaticales, para no caer en el absurdo, se tienen que redactar de manera correcta, de manera completa. Líbrame, Señor, del temor de ser humillado, del temor de ser despreciado, del temor de ser rechazado, al confesarte a ti, al proclamar la verdad. Así sí baila mija con el Señor. Pero si lo dejamos sin contexto, es antinatural. La siguiente, del temor de ser olvidado. Oye, no, pues, ¿quién quiere ser olvidado? Produce miedo el ser olvidado. Y produce más miedo que las anteriores. Más miedo que la humillación, el desprecio y el rechazo. Ah, pero se me pasó una. Líbrame, Señor, del deseo de ser aprobado. Bueno, ¿quién no quiere pasar un examen? Yo diría, líbrame, Señor, del deseo de ser aprobado más allá de mis méritos verdaderos. Eso sí, pero no del deseo de ser aprobado. Yo quiero ser aprobado. Ustedes quieren ser aprobados en multitud de actividades de la vida cotidiana. Del temor de caer en ridículo. Bueno, pues esto es no tan importante. Bueno, del temor de ser injuriado. Aquí sí yo pondría otro contexto. Líbrame, Señor, del temor de ser injuriado y no saber contestar con mansedumbre. Eso sí. Porque el verdadero cristiano contesta a la injuria con un piropo, con un buen gesto, con un estirar la mano o cuando menos con un silencio respetuoso, pero no con otra injuria. Sin embargo, se teme la injuria, sobre todo cuando de quien viene es importante para mi vida. Cuando de quien viene es una persona a la que valoro mucho. Y si esa persona tan valiosa para mí me injuria, ¿qué me va a producir? Un efecto demoledor. ¿De qué le pido yo a Dios que me libre? Cuando algún ser querido, un hijo, mi esposa, o antes mis padres que ya murieron y en paz descansen, ¿de qué me gustaría ser librado? Del temor a contestar con otra injuria. Eso sí. En fin, nos vamos ahora. Tenemos otro error. Yo no sé cómo es que escribió esta palabra y no la contraria. Dice así el enunciado del Padre Larrañaga. En fin, mi Señor Jesucristo, dame la gracia de ir adquiriendo paulatinamente un corazón desprendido y vacío como el tuyo. No, no es así. ¿Cómo se representa en todos los cuadros habidos y por haber? ¿Cómo hablan los santos del corazón de María y del corazón de Cristo? ¿Cómo lo representan pictográficamente? Como un corazón en llamas. ¿Y por qué está en llamas? Pues porque está lleno de combustible.
¿Y cuál es el combustible del cual está lleno el corazón de María? De un amor maternal por toda la humanidad, particularmente por aquellos que más la amamos y la reconocemos como madre. Y vaya que paga con creces, ¿eh? ¿De qué está lleno el Sagrado Corazón de Jesús? A ver, ¿podemos decir que el corazón de Jesús está vacío? No está vacío, está pleno de amor. Entonces, por eso Jesús da todo lo que tiene en el interior de su cuerpo. Por eso cuando el soldado final lo alancea, sale sangre y agua. Pero estaba lleno, antes de morir. Físicamente lleno de sangre y de agua. Y al morir sigue siendo lleno de amor. Lleno, no vacío. Vamos a decir que aquí se le fue un tomate sin querer al mejor cocinero. Pero sí quería yo hacer este comentario. Y bueno, a continuación terminamos la sesión haciendo un comentario a la regla absurda número 4 contra las caricias. La regla número 4, que espero que haya quedado muchísimo más clara después de los comentarios que ya dije, es la que dice así: es una ley absurda contra las caricias, contra las hambres básicas. Dice: no te des a ti mismo las caricias positivas que merezcas. No te digas qué bien lo hice. No te digas qué bien me quedó. No te digas me siento orgulloso de mi esfuerzo. No te digas yo pude. Claro, no dejemos de darle gracias a Dios por todo lo que podemos hacer, porque al final de cuentas, pues todo lo que somos, Él nos lo dio, comenzando por el ser. Pero ciertamente la autocaricia corre el riesgo inmediato de exagerarse y de volverse un discurso soberbio y megalomaníaco. Hay que reconocer ese riesgo. Sin embargo, la virtud de la humildad no consiste en rebajarse ante sí mismo o ante el prójimo. No, sino que comienza con una sana aceptación u ordenado amor por sí mismo. ¿Con cuántas de ustedes, sobre todo mujeres, he discutido esto? Ámate, quiérete, vete al espejo, ve que estás bonita. Considera tus actos de inteligencia, de nobleza, de bondad. Revalórate. ¿Para qué? Para que salgas de tu depresión. En todo caso, el único rebajamiento realista y objetivo es aquel que experimentamos ante la infinitud y la perfección de Dios, al compararla con nuestra pequeñez y nuestra proclividad al pecado. No obstante, en la vida cotidiana, una buena dosis de autoestima y de autoaprecio es la base de la estima y del aprecio por los demás. No es posible amar a otros si uno mismo es incapaz de amarse de manera ordenada, realista, objetiva, conociendo y aceptando y desarrollando los propios talentos y virtudes a la par que las debilidades y defectos, y a la vez que reconocemos en los demás sus talentos y virtudes y minimizamos sus defectos. Si es una virtud al prójimo como a uno mismo, amar al prójimo como a uno mismo, forzosamente lo es también, y no es un vicio, el amarme a mí mismo, de modo ordenado, objetivo y justo, puesto que yo también soy una persona. Una tesis que proclame la exclusión del ordenado amor propio es intrínsecamente contradictoria. ¿Por qué?
porque borra la máxima bíblica de ama a tu prójimo como a ti mismo. El respeto incondicional por mi propia integralidad y unicidad, el amor y la comprensión de mi propio yo, no pueden separarse del respeto, del amor y la comprensión al prójimo. Porque el amor a mí mismo está inseparablemente ligado al amor a cualquier otra persona. Porque no solo los demás, sino nosotros mismos somos objeto, somos sujeto y objeto de nuestros sentimientos y actitudes. El amor al prójimo y el amor a nosotros mismos, ojo con esto, es la parte medular que quiero transmitir. El amor al prójimo y el ordenado amor por uno mismo no son disyuntivas. Van juntos a la par y a la vez. Por el contrario, en todo individuo capaz de amar a los demás se encontrará el amor por sí mismo. Además, seamos otra vez reductores al absurdo. Si yo no me amo a mí mismo, si no procuro mi bien, si no procuro ilustrar mi inteligencia, aumentar mis conocimientos, incrementar mis ingresos, honestamente, si no procuro hacerme el bien a mí mismo, ¿qué diablos le voy a entregar a mi esposa? Si en el matrimonio no se entrega lo que uno tiene, sino lo que uno es, ¿qué le voy a entregar si no tengo autoestima por mí mismo? ¿Un ser esmirriado, deprimido, debilucho, enfermizo, autodespreciable? No. Tampoco le voy a entregar a un individuo cargado de soberbia. No, sino de ordenado amor por mí mismo. La afirmación hacia la vida, la búsqueda de la felicidad eterna, el conocimiento y la libertad propios están arraigados en el individuo que es capaz de amarse productivamente. Si solo ama a los demás, no puede amar en absoluto a nadie, ni a sí mismo. En cambio, el egoísmo narcisista sí que excluye evidentemente toda genuina preocupación por los demás. La persona egocéntrica solo se interesa por sí misma y desea todo para sí misma. Y no siente placer en dar, sino únicamente en tomar, en agarrar, en arrebatar. Y considera al mundo exterior solo desde el punto de vista de lo que puede obtener de él. Y carece de interés en las necesidades ajenas y en el respeto, y carece de interés en el respeto por la dignidad e integridad de los demás. No se ve más que a sí misma. Juzga a todos según su utilidad del otro y es básicamente incapaz de amar. Concluyo con esta frase lapidaria. El egoísmo narcisista, desordenado, y el amor a uno mismo, ordenado y objetivo, son intrínsecamente antagónicos. Imposible lo uno a la par del otro. O eres egoísta narcisista desordenado, o te amas a ti mismo. ¿Por qué? Porque lejos de ser idénticos, son intrínsecamente antagónicos. Bien, con eso terminamos nuestra exposición de hoy y comenzamos con, como siempre, sus preguntas, comentarios, aportaciones, dudas y demás. Les ganó el mandado Ricardo, que desde hace media hora tiene la manita levantada. Adelante, Ricardo.